que s'incorporeu a esta darrera sessió de la vesprada d'este dimecres de la Setmana de l'Economia de la nostra ciutat d'Alzira. Crec que anem a viure un moment important de la setmana en la planificació que hem organitzat i pensant en les persones i pensant en el moment i en la situació que s'està vivint al món, però també al nostre país, evidentment, a la nostra comunitat i a la nostra comarca i ciutat. Era important tindre una reflexió d'una veu experta en tot el tema de l'economia i una persona que que és reconeguda per la seva veu, però també és reconeguda, evidentment, per la seva reflexió del moment i de les situacions econòmiques que s'han viscut al llarg dels últims anys al nostre país. Estem parlant d'Emilio Ontiveros. Emilio Ontiveros és llicenciat i doctor en Ciències Empresarials des de 1985, però és catedràtic emèrit d'Economia de l'Empresa en la Universitat Autònoma de Madrid. És un dels analistes econòmics i financers més reconeguts al nostre país. És el fundador i president d'Analistes Financers Internacionals, que és una companyia d'assessorament, una consultoria i formació independent en economia, en finances i en tecnologia. També és membre fundador de l'Associació Espanyola d'Economia i Finances Internacionals i del Consell de Redacció de diverses revistes científiques i professionals, ¿no? También es autor de numerosos artículos y libros especializados sobre economía y finanzas internacionales. Y bueno, su experiencia como economista, investigador, pues cree que le ha hecho merecedor de innumerables premios. Però hoy Emilio Ontiveros està avui així a la nostra ciutat, està de forma online des de sa casa, però està amb tots nosaltres per a parlar-nos d'un tema que crec que és vital en aquests moments i que podria englobar tota la setmana, no? Que és la recuperació i modernització de l'economia espanyola. Termes, són paraules, sembla molt distants, però són paraules en aquests moments més complementàries que mai. Bé, doncs, crec que com a conferenciant he de donar-li les gràcies per la seva dilatada experiència i per estar amb nosaltres i esperem que la seva intervenció, senyor Ontiveros, esperem, ja nos ha posat així, nos hizo los dientes largos, ¿no? Cuando nos mandó su vídeo, ¿no? Diciendo que estaba a nuestra disposición y que esperaba a toda la gente que estuviera hoy para escucharle. Y bueno, pues le damos la palabra. Muchísimas gracias por estar presente y la verdad que lo escuchamos y después podemos mirar a ver si hay un diálogo con usted. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias literalmente, muchísimas, ¿no? Muchísimas en primer lugar por esta generosa presentación que me acaba de hacer, pero muchísimas gracias también por invitarme a participar en estas, me atrevería a decir, legendarias, bien conocidas jornadas de Alzira. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes y compartir mucho más de cerca estas impresiones que quiero poner en común con todos sobre la situación económica, ¿no? Y sobre las perspectivas que se pueden abrir a la economía española después de una crisis de las más singulares en la historia económica global, ¿eh? Esta crisis que estamos enfrentando es singular por muchas razones, ¿no? La primera, quizá más importante, es porque es la primera crisis seria en la historia de la humanidad, cuya determinación, cuyas causas no han sido fundamentalmente económicas ni financieras. Cualquier revisión que hagamos en la historia reciente, desde la Gran Depresión de los años 20 hasta nuestros días, podremos ver bastantes crisis
Ninguna tan severa como esta y desde luego ninguna tan ajena a los desequilibrios económicos y financieros. Es una crisis inicialmente sanitaria que ha obligado a la paralización prácticamente total de los procesos de producción en todo el mundo y que lo ha hecho, en primer lugar, dislocando, rompiendo la oferta global de bienes y de muchos servicios, pero en segundo lugar, contrayendo la demanda mundial de bienes y servicios, ¿no? Es una crisis que en cierta medida es un paradigma de la moderna globalización, porque apenas tardó semanas en propagarse, casi casi con la misma intensidad que el virus. Tuvo su epicentro en un par de provincias en China, en Wuhan, que es verdad que jugaban un papel, que juegan un papel central en las cadenas de producción transfronterizas, pero a los pocos días esa crisis, esos efectos en términos de contracción de la oferta y de desplome de la demanda estaban ya instalados en todo el mundo. Han revelado también esta crisis el papel, el papel que juegan economías que hasta hace poco les prestábamos una atención casi casi marginal, como es el caso de China. China no es una economía ya menor, especializada en hacer productos baratos, y en exportar. No, China es, dependiendo de la báscula que utilicemos, la primera o la segunda economía en PIB del mundo. Pero China es una economía que no solamente vende mucho fuera, sino que compra muchísimo al resto del mundo. China tiene un papel en las finanzas mundiales de primera magnitud, porque atesora una parte significativa de las reservas internacionales de divisas. Es capaz de mover los mercados financieros moviendo sus compras de bonos públicos de los distintos países, ¿no? Es una crisis que también, a diferencia de otras, ha puesto de manifiesto una mayor vulnerabilidad de las economías avanzadas, que tenían, que tienen sus procesos de producción distribuidos en todo el mundo. Hay muy pocos bienes de cierto valor añadido que se fabriquen ya exclusivamente en un solo país. Si ustedes toman su teléfono inteligente, su ordenador, o incluso si se paran a observar su propio vehículo, verán que son bienes que han sido fabricados en distintos países, en esas cadenas de producción que han quedado colapsadas, que quedaron colapsadas tras la emergencia de esta crisis, ¿no? Y que dieron lugar, como digo, a caídas en la demanda y caídas también en el PIB mundial, ¿no? El resultado de esa crisis ya con un año de tiempo es tremendo, es un balance de daños sin precedentes, ¿no? En términos de mortalidad empresarial muy elevada, de elevaciones en el desempleo, de caídas en el comercio internacional, de inestabilidad financiera. El parte último que tenemos del propio Fondo Monetario Internacional o de la Comisión Europea nos dicen que el mundo contrajo su ritmo de crecimiento casi un 4%, que las economías avanzadas sufrieron más que las economías emergentes, ¿no? Y que dentro de las economías avanzadas, Europa ha vuelto a sufrir de forma significativa, ¿no? En primer lugar, porque llegó rápidamente el virus, pero también porque las economías europeas se vieron inmersas en ese confinamiento, en esa inmovilidad física. Al día de hoy ya sabemos que el año pasado, el 2020, ha sido el peor año de la historia económica de nuestro país, al menos desde la Guerra Civil, que la economía española decreció un 11%, pero en ritmos similares se encontraron economías como la italiana o como la francesa. El conjunto de la eurozona, el conjunto de esa comunidad de vecinos con la que compartimos moneda y Banco Central, ha contraído su ritmo de crecimiento más de un 7% en 2020. Son cifras ciertamente inquietantes. La única economía, por cierto, que ha cerrado 2020 creciendo un poco ha sido precisamente China.
China, que fue donde nació la crisis, China, que fue la economía que adoptó medidas muy, muy drásticas, también adoptó decisiones de política económica inmediatamente y ha terminado el año creciendo un 2,3%. Y será también la economía que en 2021, según todas las previsiones, crezca con más intensidad. Es altamente probable que China crezca más de un 8% en 2021. Aquellas empresas españolas que hayan conseguido meter la cabeza en exportaciones o en su establecimiento en aquel país están de suerte, ¿no? Lo que sí tenemos ya es un conjunto de previsiones en cierta medida favorables, pero solo en cierta medida. En cierta medida porque todas las instituciones convienen en que 2021 va a ser un año de crecimiento, que si efectivamente la dosificación de las vacunas se ajusta a lo previsto mínimamente, el conjunto del año va a dar un crecimiento para la economía mundial superior al 5% y también para las economías avanzadas y también para Europa. Y dentro de Europa, la economía que va a crecer más en 2021, porque fue la que más sufrió en 2020, la que va a pegar un rebote más intenso, es probable que sea la economía española. Las previsiones que hoy maneja Europa y el Fondo Monetario para la economía española se encuentran en el entorno del 6%. Es verdad que es una tasa muy reducida, insuficiente en cualquier caso, para compensar ese 11% de pérdida de actividad económica que hemos sufrido en 2020. Pero ojalá y sea el inicio de una recuperación continuada que permita, por lo menos al final de 2022, recuperar el territorio perdido. Esta recuperación de las economías, esta intensa, me atrevería a decir, recuperación de la economía mundial, también de las economías europeas, es gracias a decisiones de política económica también sin precedentes. Los aficionados a la historia económica, tienen motivos de sobra para agudizar su curiosidad. En primer lugar, por el balance de daños que ha ejercido la crisis, pero en segundo lugar, porque nunca habíamos visto a las autoridades económicas de todo el mundo de forma simultánea adoptar decisiones absolutamente extraordinarias. Hemos visto a los bancos centrales, a los encargados de definir la política monetaria, los tipos de interés, la cantidad de dinero en circulación, echar literalmente la casa por la ventana, como podríamos decir. Han bajado los tipos de interés a niveles cero o negativos para los grandes bancos en muchos casos, pero al mismo tiempo hemos visto a los bancos centrales cómo actuaban como compradores de los títulos de deuda pública a los que se veían obligados a emitir los gobiernos. La deuda pública en todos los países ha crecido de forma espectacular, pero afortunadamente en la mayoría de los países, sobre todo de los países avanzados, han estado los bancos centrales de guardia comprando una parte significativa de esos bonos y por lo tanto evitando que sus tipos de interés, los tipos de interés con los que se remunera la deuda pública, se elevaran excesivamente. De hecho, hoy estamos en tipos de interés sobre los bonos públicos, sobre la deuda pública, en mínimos de muchos años en muchos países, ¿no? Pero junto a los bancos centrales hemos visto que las autoridades económicas también han actuado de forma diligente y agresiva. Y lo han hecho a través básicamente de dos direcciones, ¿no? En primer lugar, tratando de oxigenar financieramente a las empresas, dando ayudas financieras o préstamos avalados en todo el mundo. Y al mismo tiempo tomando recursos públicos y tratando de sostener el empleo en aquellas economías en las que la tendencia era el aumento del desempleo a gran escala. Los recursos públicos que se han puesto a disposición de compensar esos efectos dañinos de la crisis son muy importantes. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos lleva ya comprometidos el 25% de su PIB
en recursos, en apoyo a la salida de la crisis. Y es altamente probable que se aprueben recursos adicionales en el entorno de 1 o 2 billones de dólares. Pero economías como Japón o como Alemania, como Francia, han asignado recursos públicos en cuantías importantes. España, en alguna medida, menor, porque el margen de maniobra que tenía España cuando se inició la crisis, el margen de maniobra en sus finanzas públicas no era grande. España ha sufrido la crisis, como decíamos al principio, en mucha mayor medida que los demás. Yo creo que hay básicamente 4 o 5 razones que explican ese daño diferencial de nuestra economía. Probablemente la primera razón es que el contagio del virus llegó pronto, demasiado pronto. Junto a Italia fuimos los países europeos donde antes hubo que decidir confinamientos, inmovilidad en última instancia, ¿no? La segunda razón que yo creo que justifica ese daño diferencial en nuestra economía es una estructura productiva donde dominan mucho los servicios y en particular el turismo. Y el turismo ha sido el sector en todo el mundo más castigado. El turismo y los sectores adyacentes, la hostelería, el transporte en todas sus formas, ¿no? La economía española, recordemos, es una potencia turística mundial. Ustedes lo saben muy bien en esa región. En el año 2019 llegaron a nuestro país 84 millones de visitantes extranjeros que generaron unos ingresos muy importantes, equivalentes al 14% del PIB. Si a eso le añadimos el transporte, el comercio interior, la hostelería, eso da cuenta de la importancia que tienen esos servicios para nuestra economía. El tercer factor que yo creo que ha hecho que nuestra economía sea más dañada es un censo empresarial donde dominan ya no solo las pequeñas empresas, sino las microempresas. En nuestro país debe haber unos 3.580.000 empresas, pero el 96% de las mismas tienen apenas 3 trabajadores. Eso quiere decir que cuando vienen mal dadas, cuando viene un descenso de la demanda, la capacidad defensiva que tienen esas empresas es relativamente reducida, ¿no? Tenemos también un mercado de trabajo muy dualizado donde la temporalidad, la precariedad es dominante y eso hace, lógicamente, que cualquier amago de caída en la demanda de las empresas se traduzca en un aumento en el desempleo. Y la última razón es la que comentábamos antes. La última, pero no la menos importante. Cuando la pandemia llega a nuestro país en marzo, la economía española está registrando ya un déficit público relativamente elevado. Relativamente elevado quiere decir que estábamos en el 2,8% del PIB y habíamos recibido un aviso de las autoridades europeas diciendo, cuidado, este déficit hay que reconducirlo. Nuestra deuda pública entonces, a finales de febrero, estaba en el entorno del 97% del PIB. Pero ahora hemos visto, lo hemos conocido esta misma mañana, que la deuda pública española ya está algo por encima del 117% del valor de la producción de bienes y servicios en un año del PIB. No es la deuda pública más elevada de Europa ni del mundo, precisamente, pero es una deuda pública relativamente importante. Las consecuencias de la crisis se han visto en otros frentes. Lo hemos visto, desde luego, en el mercado de la vivienda, ¿no? Hemos visto cómo se han ajustado de forma significativa esos precios. Y es verdad que las autoridades españolas reaccionaron o trataron de reaccionar con el mismo tipo de medidas que reaccionaban otras economías, pero como comentábamos antes, con una intensidad mucho menor. La cantidad de recursos públicos que se han puesto a disposición de paliar la crisis eran menores porque más deteriorada estaba tanto la deuda pública como el déficit público. Con todo, se han puesto a disposición de empresas mecanismos de oxigenación financiera y también mecanismos de compensación de las pérdidas de empleo. Pero no son
no son medidas suficientes, en mi opinión. Van a ser necesarias medidas adicionales. Medidas adicionales porque la situación actual sigue siendo tributaria de los costes en el año pasado, pero también de esa oleada adicional en los contagios que se nos ha metido en 2021. Y todavía, al día de hoy, el pulso que uno cabe tomar a las empresas no es precisamente un pulso de completa reanimación. El problema es que el margen de maniobra sigue siendo relativamente reducido, ¿no? Es necesario, por tanto, que las empresas españolas, que son las que en última instancia pueden ser las impulsoras del crecimiento con sus decisiones de inversión, de contratación de personas, asuman la necesidad de seguir compitiendo internacionalmente. Esta es una señal, yo diría, favorable, que ya nos dejó la anterior crisis. La crisis que empezó en 2008 fue también demoledora para el conjunto de la economía española. Pero hubo muchas empresas que hicieron de la necesidad virtud y ante la depresión del mercado interior, de la demanda doméstica, tomaron la cartera y se pusieron a vender fuera. Y hoy es el día, o por lo menos antes de que se iniciara esta crisis, en la que las exportaciones de bienes y servicios de la economía española son las responsables del 34% de nuestro PIB. Es una cifra aceptable. Eso quiere decir, la primera gran cuestión, que si efectivamente la economía global se reactiva en los términos en los que tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional han señalado, la economía española, sus empresas pueden sacar partido de esa reactivación, pueden hacerlo a través de ventas, a través, en última instancia, de la capacidad competitiva de nuestras empresas. Pero en cualquier caso, o además de este aprovechamiento necesario de la demanda exterior, la economía española se puede beneficiar del cambio de tono que ha habido en las instituciones europeas. Yo creo que hemos tenido una ocasión para reconciliarnos con Europa. Aquellos que fuimos relativamente críticos con la falta de decisiones suficientes en la anterior crisis. En la anterior crisis las instituciones europeas reaccionaron tarde, incluso no muy bien. Recordemos que el Banco Central Europeo, incluso en plena crisis, subió los tipos de interés, confundiéndose, creyendo que Europa tenía como principal amenaza la inflación y no la mayor recesión de su historia como Unión Europea. El Banco Central Europeo tardó mucho en mostrarse dispuesto a ayudar a la propia eurozona. Fue en el verano del 2012 cuando Mario Draghi dijo aquello de haré todo lo que esté en mi mano por evitar que los mercados financieros destruyan o fragmenten el euro. Y entonces intervino en los mercados de bonos, suavizó los costes de financiación de los gobiernos, etcétera, ¿no? Pero recordemos que las instituciones europeas se aferraron a un malentendido concepto de la austeridad y en lugar de tomar decisiones de estímulo fiscal para compensar la recesión en la que estaba inmersa el conjunto de la eurozona, predicaron la reducción del gasto público y de la inversión pública. Y las consecuencias fueron una recesión más pronunciada todavía. Pero ahora no. Ahora, como he dicho hace un rato, desde el primer día, el Banco Central Europeo puso toda la carne en el asador, tanto en tipos de interés como en cantidades de dinero, como en compras de activos en los mercados financieros. Pero la Comisión Europea también. La Comisión Europea arbitró líneas de apoyo financiero a los gobiernos para sostener los mercados de trabajo. Pero sobre todo, lo que decidió en julio pasado fue algo sin precedentes. Fue constituir un fondo con recursos financieros que la propia Comisión Europea captará en los mercados financieros
no dejando que se endeuden más los gobiernos nacionales, será la propia Comisión Europea la que capte recursos para nutrir un fondo por 750.000 millones de euros, el Next Generation EU, un fondo destinado a la recuperación y a la modernización de las economías más dañadas por la crisis. Es una decisión muy importante. Es la primera vez que se endeuda a gran escala la Comisión y que va a transferir esos recursos financieros a los gobiernos. La mitad de ellos, algo más, como transferencias a fondo perdido, subvenciones. Y el resto en préstamos a muy bajos de tipos de interés. Porque la Comisión Europea tiene una calidad crediticia muy bien calificada, AAA, y puede obtener todavía intereses más bajos que los gobiernos nacionales, ¿no? Esta es la gran noticia. La gran noticia, además, es que de esos 750.000 millones, a España le corresponden 140.000. 140.000 millones de euros. Las condiciones son, yo diría, sensatas. Europa dice hay que dar prioridad a la inversión en dos asignaturas pendientes que tiene Europa. La primera asignatura pendiente es hacer una transición energética que permita cumplir en el medio plazo los objetivos comprometidos en el Acuerdo de París de diciembre de 2015. Eso quiere decir que las administraciones públicas con el sector privado, en alianza estrecha con las empresas, han de invertir recursos en eficiencia energética, en dotación de energías renovables, en facilitar la movilidad de los vehículos, etcétera, etcétera. Y el otro 50%, dice Europa, han de asignarse a acelerar la digitalización de las economías, porque Europa se quedó retrasada. En esos 12 años en los que Europa estaba hablando de austeridad, de reducir a ultranza los déficits públicos, Estados Unidos y China invertían de forma muy acelerada en digitalizar sus procesos, sus empresas. Y hoy lideran esa pugna por la digitalización global, esa pugna en la inteligencia artificial, en la generación de telefonía móvil 5G, en el cloud computing, etcétera, etcétera. Mientras que Europa se ha quedado retrasada. Entre las 20 grandes empresas digitales del mundo no vemos ninguna empresa europea. Por tanto, hace bien la Comisión Europea y decir, señores, del orden de 300 y pico mil millones de euros tienen que asignarse a facilitar la digitalización de las empresas, de las administraciones públicas, a facilitar la instalación de infraestructuras de fibra en los municipios, de todo, en los territorios con riesgos de despoblación, ¿no? A avanzar, en última instancia, en la modernización de las empresas. Esas son las condiciones que pone Europa. Europa también sugiere, señores de los estados nacionales, acompañen sus programas de inversión en estos dos destinos con unas reformas que multipliquen los efectos de este fondo de inversión. Aprovechen y modernicen sus estructuras económicas, sus sectores productivos, sus administraciones públicas, para que el impacto de esa inversión, en nuestro caso de unos 140.000 millones de euros, sea todavía un impacto mayor. Y no lo dice de forma tan explícita, pero me permito interpretarlo yo, procuren consensuar los destinos, procuren que la asignación de recursos a esos proyectos de inversión sean políticas amplias, sean políticas de consenso, porque la distribución de esos recursos se va a hacer a lo largo de los próximos 4 o 5 años. No son recursos que vayan destinados a un gobierno determinado, un gobierno nacional o un gobierno regional o gobiernos municipales determinados. Son recursos destinados a la economía, al país. Por lo tanto, sería bueno que programaran, hicieran incluso un ejercicio estratégico de qué inversiones son las necesarias, las convenientes, para convenir
políticamente en su destino y transmitir además ese consenso, ese acuerdo, no solo a Bruselas, que lo vería de muy buen grado, sino a la comunidad económica nacional e internacional. Porque no se trata solo de invertir 140.000 millones de euros, sino acompañar a esos 140.000 millones de euros con aportaciones, con inversiones de las propias empresas. Ya estamos viendo, yo veo con satisfacción cómo en proyectos vinculados a la transición energética emergen iniciativas, bastantes iniciativas, de creación de plantas de generación de hidrógeno verde, que es una forma de generación energética limpia, pero que va a generar puestos de trabajo, que va a demandar cualificaciones, que va a generar ingresos impositivos para las administraciones públicas, que va a atraer, que puede seducir no solo a los inversores nacionales que ya han puesto sobre la mesa algunos proyectos para que sean cofinanciados con esos recursos, sino también a los inversores extranjeros, a esas multinacionales que están ahí fuera y que tratan de identificar localizaciones donde haya una estabilidad económica, donde haya talento, como el que tenemos en nuestro país, y donde haya un futuro previsible. Yo creo que quizá no le estamos dando la importancia que se merece a esta utilización del fondo Next Generation. En primer lugar, porque, como he dicho hace un momento, es algo más que una tabla salvavidas para la economía española. La economía española, a diferencia de Alemania, no puede utilizar ampliaciones del déficit público en la misma escala que hace Alemania, ¿no? Porque nuestro margen de maniobra, como hemos comentado, es más limitado. Dependemos en gran medida de lo que ocurra afuera, de la capacidad exportadora de nuestras empresas, pero también de esas ayudas, de esos apoyos europeos. Nos deberíamos estar ahora preocupando, tanto los que tenemos responsabilidades económicas o académicas, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades políticas, por dejar al margen las confrontaciones de otro tipo, legítimas, y quizá tratarlas como divergencias, pero la salida económica de la crisis, la optimización de los recursos asignados a este fondo, al Next Generation, preservarlo de esas tensiones, porque nos estamos jugando de alguna forma el bienestar futuro. No solamente la recuperación de la economía, que la inercia y quizá en el sector exterior pueden contribuir a que de forma más o menos moderada la economía española crezca este año y algo el año que viene. No, nos estamos jugando la modernización de la economía española. Esto puede ser una oportunidad equivalente, a la gran oportunidad que supuso la entrada en Europa de España, equivalente a una especie de plan Marshall, que si se utiliza bien puede suponer la elevación de varios peldaños en el bienestar de los ciudadanos de nuestro país. Esta sería una primera conclusión. Tenemos la oportunidad. Europa ha cambiado. Europa, con esta decisión de creación de este fondo, ha dado un paso en la dirección de no solo solidaridad, sino también de mayor integración fiscal, porque son las instituciones europeas las que se endeudan y se endeudan para transferir esos recursos a los estados. Es un poco como está ocurriendo en un estado federal como en Estados Unidos, donde efectivamente cuando en algunos estados las cosas van mal, Washington, el centro, toma decisiones en relación con los demás solidarias, ¿no? Esta es una primera conclusión, como digo. Si así fuera, la economía española puede, insisto, recuperar lo perdido, pero sobre todo sentar las bases para que en la próxima crisis, que probablemente la vamos a tener, seamos menos vulnerables, nuestras empresas sean más robustas, nuestro censo empresarial esté algo más poblado por empresas con una mejor dotación tecnológica, con una mejor capacidad de gestión, con mejor talento. También, qué duda cabe,
que si la recuperación se asienta con esa modernización, la capacidad tributaria, la capacidad de generar ingresos públicos aumentará. Comentaba hace un momento, la deuda pública española que hoy hemos conocido, ese 117% del PIB, es elevada. No es la más elevada de Europa, pero es elevada. Y no podemos limitarnos a decir los que vengan detrás, las próximas generaciones, que paguen esa deuda. Ni podemos confiarnos en que el Banco Central Europeo va a seguir de guardia toda la vida, quedándose con una parte muy significativa de la deuda pública nuestra y aplicándonos tipos de interés prácticamente cero por financiar la deuda pública. No, el Banco Central Europeo en algún momento de los próximos, me atrevería a decir, de los próximos 2 años, irá levantando el pie de la aceleración expansiva, ¿no? Porque lo hará a medida que vaya viendo que la tasa de inflación va subiendo, porque en definitiva abandonará una situación que es excepcional y deberíamos estar preparados. Deberíamos estar preparados creciendo de forma más robusta. Fíjense, si yo tuviera que pedir solo un deseo a una lámpara de Aladino, solo un deseo, no pediría crecer mucho en los próximos años, sino crecer mejor. Porque creciendo mejor se crece de forma más defensiva, más sostenible, más estable a lo largo del tiempo, con una mejor calidad del empleo. Y porque creciendo mejor se van, cuando menos, reduciendo esos factores de vulnerabilidad que yo he señalado al principio. Hay razones, por lo tanto, yo diría, para el optimismo, ¿no? Porque además empezamos a ver una luz al final del túnel pandémico. Empezamos a ver la principal luz, que es la disposición de vacunas, de medios sanitarios destinados a neutralizar la extensión de la pandemia. Ya sé que vamos retrasados, ya sé que en Europa ha habido problemas en la distribución, en las decisiones logísticas, en la administración de esta vacuna, pero es verdad que empezamos a ver, a tener indicios en algunos países, incluso de forma casi moderada en el nuestro, de que se está conteniendo la expansión del virus. Y esto es muy importante, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. La condición suficiente para que hagamos esa transición hacia una recuperación modernizadora es una asignación inteligente de esos fondos europeos. La segunda, yo diría, luz que vemos al final del túnel es que el entorno geopolítico global es más favorable. Hace apenas unas semanas hemos asistido a un relevo en la presidencia de los Estados Unidos y, en mi opinión, ese relevo es favorable. Es favorable porque la anterior administración, el anterior presidente, no era precisamente partidario del entendimiento multilateral, no era partidario del libre comercio, era más bien partidario de adoptar decisiones unilaterales, estableciendo aranceles desde el primer momento, recuerden, a las importaciones provenientes de otros países, o generando tensiones comerciales, guerras comerciales y tecnológicas con China, con Europa. Creo que la nueva administración ha dado un paso en la dirección correcta. Lo ha dado al volver a suscribir los acuerdos contra el cambio climático, los acuerdos de París de 2015. Ha dado un paso en la dirección correcta al tratar de revitalizar la Organización Mundial de Comercio, que es el órgano arbitral de las tensiones comerciales en el mundo. Ha dado un paso en la dirección correcta al intentar revitalizar la Organización Mundial de Salud, que es clave en el control de esta epidemia o de las que vengan. Tercer factor que aporta una luz, como ya he señalado antes, es una Unión Europea con un pulso más favorable a evitar males peores.
a hacer un despliegue de las posibilidades técnicas y económicas con el fin de que Europa no vuelva a ser, y en particular la eurozona, la región más tributaria, más dañada por las crisis. Un factor también que aporta luz en ese horizonte es que, a pesar de que es razonable que en algún momento la inflación vaya repuntando poco a poco, no hay amenazas inflacionistas destacadas y, por lo tanto, se puede caminar en dirección de fijación de precios razonable, ¿no? Y un último factor que yo creo que también constituye un elemento que puede favorecer esa recuperación es la existencia de ahorro en toda Europa, de ahorro en las familias. Es curioso, es otra de las paradojas que nos deja esta crisis. A pesar de que las rentas en España al menos no han subido, incluso han caído, las rentas de las familias como consecuencia del desempleo, como consecuencia de que las empresas están haciendo ajustes en salarios, etcétera, la familia media española ha aumentado la propensión al ahorro, lo que los economistas llaman propensión al ahorro, que no es tanto el ahorro absoluto como la parte de la renta, la proporción de la renta que se ahorra. Y hay una cantidad significativa de ahorro embalsado en posiciones de liquidez en los bancos que, en la medida en que desaparezca la incertidumbre todavía hoy existente, se va a filtrar a decisiones de consumo, a decisiones de consumo de bienes duraderos. Esas cuatro o cinco luces yo creo que apoyan una recuperación, siempre y cuando esté acompañada también, insisto, de un clima político que favorezca, que posibilite la maximización de la utilidad de esos recursos europeos. En la transición deberíamos también estar pendientes de algunas cautelas. Probablemente la más importante es que el mundo se ha endeudado muchísimo. No solo España. España no es el país más endeudado del mundo, ni en términos públicos ni en términos privados. La deuda pública es elevada en todo el mundo. En Estados Unidos, muy elevada. En Japón, en niveles récords. En Francia, en Italia, no digamos. Pero la deuda de las empresas también. Y en estos últimos tiempos, grandes empresas, no precisamente en España, en algunos otros países, han aprovechado las condiciones de financiación históricamente favorables que ofrecían los bancos centrales para endeudarse. Y yo observo con algo de preocupación que las empresas que más se están endeudando no son las empresas que están más sanas, no son las empresas que están en sectores con una demanda al alza, sino que son empresas que tienen dificultades en tener ventas, que tienen luego dificultades financieras y que, para ganar tiempo, para seguir viviendo, toman préstamos, acumulan deuda. Son las denominadas empresas zombies. Una empresa zombie es aquella que no genera ingresos suficientes para tener márgenes con los que atender el servicio de su deuda. Y simplemente me quedo preocupado y aconsejo sobre todo a los empresarios que miren siempre de reojo la estabilidad financiera internacional, que miren si hay algún chispazo fuera de nuestras fronteras, pero que pueda propagarse rápidamente a Europa. La historia, la historia reciente nos dice que ya hace tiempo que las crisis financieras dejaron de ser fundamentalmente locales y cada vez más son como algunos incendios de verano que llegan a extenderse por varias comunidades autónomas. Hay que prestar atención, por lo tanto, a esos niveles de deuda empresarial relativamente elevados. Hay que prestar atención a la reacción, en última instancia, que los más endeudados lleven a cabo cuando los bancos centrales empiecen a abandonar esta situación de ángeles de la guarda, de primos de zumosol que están llevando a cabo. Y esto terminará en los próximos 2 años, a medida que se vaya asentando la recuperación. Poco más. Yo creo que hay razones para no ser excesivamente pesimistas, ¿no? En primer lugar, tenemos una economía que ya demostró en la anterior crisis, sobre todo en los últimos años, renovar, demostró la capacidad para renovar sus empresas, esa competitividad internacional.
exportando cada vez más. Hemos educado a capital humano, a talento, que en los distintos ámbitos donde se puede invertir, en la transición energética, en la aceleración digital, pueden jugar un buen papel. La economía española es una economía altamente integrada en Europa, es una economía, es un país europeísta y eso es rentable a medio y largo plazo de forma clara, y el entorno internacional es altamente probable que sea favorable al crecimiento, aunque sea moderado, de nuestra economía en 2021. Lo importante ahora, insisto, una vez más, es que hagamos esa apuesta para que la recuperación sea una recuperación que haga de la necesidad virtud y no solo recupere el crecimiento del PIB, sino que contribuya a que España sea una economía moderna y resistente a futuras crisis. Nada más, quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias. Sí, no sé. Sí, sí, Diego, disculpa, te vamos a conectar la cámara. Ah, vale, de acuerdo. Un segundo, ya va, ¿eh? Sí, de todas formas creo que me oye, ¿no, señor Ontiveros? Perfectamente, alcalde. Bueno, pues mientras viene la cámara, tampoco... un momento, ¿sí? Vale, ya estamos aquí. Bueno, en primer lugar, una reflexión. No siempre la economía y el mundo económico y las situaciones y los conceptos económicos son fácil de entender, ¿no? Pero yo creo que su exposición, señor Ontiveros, ha sido muy fácil de entender y le agradezco muchísimo porque su conferencia ha sido muy didáctica, muy directa y muy fácil de entender. Creo que a uno le da más ganas de continuar escuchándolo y sobre todo dándonos las pistas porque ha hecho un barrido sobre la visión económica mundial, europea y sobre todo de nuestro país muy interesante. Se lo agradecemos y la verdad que ya nos recomendará algún libro suyo de fácil lectura para la economía. Bueno, ya hay preguntas por aquí, ¿sí? Sí, por ejemplo, Maite Ortiz nos hace un par de preguntas, dice 2 preguntas. ¿Nos ha pasado factura un modelo económico demasiado basado en el turismo? La segunda, si tuviera un hijo o una hija con 15 años, ¿qué carrera le recomendaría? Yo diría que economista, ¿no? No, bueno. No. Gracias por su conferencia magistral. Después aparece y dice otra pregunta de Maite Ortiz. ¿En su opinión ha aumentado la polarización de la economía? Un poco esas 3 cuestiones. Una cuestión sobre el turismo, una recomendación para su hijo o su hija y para nuestros hijos y el tema de la polarización de la economía. Muchas gracias, alcalde, por sus generosas palabras. Está muy bien. 2 de las 3 preguntas, Maite, son no fáciles, pero sí son bien interesantes, bien sugerentes, ¿no? Hay demasiado turismo. Yo no soy de los que se queja. Ya sé que en estos días hay colegas que dicen necesitamos más industria, más... Bueno, tenemos una estructura productiva en la que el turismo es muy importante. Como he dicho, España es una potencia, es la segunda potencia, un año con otro, la segunda, la tercera, la primera potencia turística del mundo. No debemos renegar, creo yo. No tenemos que echar por la borda el sector turístico. Pero sí lleva razón Maite en su pregunta al sugerir, ¿deberíamos mejorar la calidad del turismo? Y la respuesta es sí. Sin que salga de Alcira. Si a mí me preguntan, otros 84 millones de turistas el año que viene, yo diría, no, menos, pero que dejen más ingresos. Yo creo que tenemos que aprovechar esta ocasión para
modernizar, para mejorar la calidad de la oferta de nuestro sector turístico, ¿no? Y procurar, no quiero ser demasiado elitista, pero procurar tener una oferta, unos establecimientos turísticos con una calidad suficiente como para que el gasto medio sea más elevado. Aunque no vengan 84 millones, aunque no vengan esos británicos, esos turistas que se tiran desde los balcones y que vienen a consumir alcohol barato. No, no. Busquemos modelos de mayor sostenibilidad medioambiental, de mayor calidad digital en la oferta, de mayores atributos. España tiene cantidad de atributos, además de un buen binomio sol y playa, tenemos atributos para poner en valor y que esa factoría de sol y playa, de historia, de gastronomía, de cultura, de arte, que es este país, genere más ingresos, aunque sea con un menor deterioro de nuestras infraestructuras o incluso de nuestras ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el turismo es un sector que va a seguir teniendo demanda elevada, sobre todo europea. Los europeos somos cada vez mayores y cada vez le prestamos más atención en nuestra distribución de gastos al ocio, a la cultura, al turismo, que es un vehículo de esos dos elementos, ¿no? Hay que mejorar esa calidad. Y eso no es incompatible con prestarle atención a sectores como los que el Fondo Europeo va a demandar de alguna forma inversión, ¿no? Podemos ser una potencia, lo fuimos hace años, podemos ser una potencia europea en energías renovables. Tenemos más sol, más horas de sol que la mayoría de los países europeos. Tenemos un parque ya de energía eólica muy significativo. Podemos avanzar en la eólica marítima. Hemos sentado las bases para la generación de hidrógeno energético. Todo eso es tecnología, todo eso es talento, todo eso es talento al que se puede asignar su hijo o su hija de 15 años, como lo podemos hacer en términos digitales. Yo no me atrevería porque me gustaría más hablar con su hijo o con su hija, Maite, que con usted, pero no me atrevería a sugerirle una profesión. Lo que sí le diría es que la tecnología es necesaria, ¿eh? Hay profesiones en el manejo de los datos, de la inteligencia artificial, de las generaciones de telefonía móvil, pero al mismo tiempo en tecnologías que nos sirvan para generar energía de forma más eficiente. Y lo que sí le sugeriría a Maite es que, con independencia de la carrera que inicie, que no abandone las humanidades, ¿no? Que se aficione también a leer, a saber algo de filosofía, aunque sea como hobby, ¿no? Yo creo que el futuro de las personas no depende solo de lo que se estudia durante 4 años, sino de cómo luego se lleva a cabo el ejercicio de esa profesión. Yo tengo compañeros en la empresa que dirijo, en AFI, que son físicos o que son ingenieros informáticos o que son licenciados en Derecho, que son también bastantes economistas, pero la felicidad, que es en última instancia lo que usted, Maite, procura para su hijo o su hija, depende del uso, del confort que sienta con su propia profesión. No se va a aburrir si opta por disciplinas tecnológicas, pero tampoco se va a aburrir, tampoco será infeliz si hace un buen uso de las humanidades, ¿no? Polarización. Bueno, entiendo que cuando habla de polarización, habla de polarización política, ¿no? Sí, las sociedades, no solo en España, se han polarizado como consecuencia de, entre otras, pero fundamentalmente de las crisis económicas. Una familia media española ha visto en los últimos 14 años sufrir 2 descalabros serios, ¿no? La crisis del 2007-2008 y esta. De esas situaciones de pérdida de bienestar claras, de aumento de la desigualdad, de deterioro en última instancia de las condiciones de vida de la mayoría de la gente, sacan partido opciones políticas tendentes a polarizar, claramente.
lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en toda Europa, como opciones muchas veces fuera del sistema, extremistas, están teniendo un protagonismo cada vez mayor, ¿no? Yo creo que se paliaría esas amenazas, que son amenazas en última instancia a la convivencia, si nos preocupáramos un poco más por la distribución, si nos preocupáramos un poco más a los que no nos va tan mal por paliar las condiciones a los que les van mal, por hacer en definitiva que las administraciones públicas garantizaran ese principio de igualdad de oportunidades que en cualquier sociedad moderna y democrática debería presidir nuestras actuaciones. No sé si me he ido por las ramas, Maite. No, bueno, hay muchas preguntas, Ay, don perdón. Emilio. Vamos a lanzar algunas A concretar, sí. y vamos. Bueno, María Jesús, buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarle por la organización del evento y la gran cantidad de las intervenciones. Mi pregunta para el ponente es la siguiente. ¿Cómo cree que puede afectar la excesiva burocracia y la rigidez normativa a la aplicación de los fondos europeos? Hemos visto muchos fondos europeos sin ejecutar, en parte por estos motivos. Esta sería una primera pregunta. Vamos a lanzar alguna más. Un segundo, por favor. Vale. Bueno, Aespi dice muchas gracias, me ha encantado su intervención. Xavi Pérez dice, ¿cómo ve el tema de salvar el verano? Otra pregunta, y así va contestando. Profesor, y este es Ricard Calvo. Dice, ¿y cómo conseguimos ese cambio de modelo con una clase política tan fracturada y con tan poca predisposición al consenso? Gracias, dice Ricardo. Bueno, Bueno, nos quedamos ahí y aún quedan alguna pregunta más. bueno, son tres preguntas muy bien, muy pertinentes, ¿no? Es verdad que la experiencia nuestra en la ejecución de fondos europeos no es buena. Estos no tienen por qué ser los fondos europeos al uso, esos que han quedado entre un 20 y tantos y un 30% sin ejecutar, ¿no? Sino que por eso yo insistía, tiene que haber una coordinación y un consenso político y una complicidad entre todas las administraciones públicas para que Europa no nos saque los colores, porque efectivamente, como usted señala, María Jesús, en Bruselas de vez en cuando a las autoridades nuestras nos recuerdan que tenemos que coordinar de forma más eficiente, más simple, los procesos de decisión. Vamos a salvar el verano. Yo confío que parcialmente no vamos a tener un verano con la intensidad turística de llegadas equivalente al del 2019. ¿Eh? Pero sí podemos asistir a una suavización clara, ¿no? de los daños, ¿no? A un paliativo, ¿no? Va a depender mucho, mucho de las señales que empecemos a mandar a partir de abril, mayo, sobre erradicación del virus, ¿no? Y va a depender bastante de lo que hagan los países que son nuestros principales clientes, ¿no? Cuando se habla de verano, hay que mirar al Reino Unido y Alemania en términos turísticos, ¿no? El Reino Unido, los británicos son los responsables del 21% de nuestros ingresos por turismo. Afortunadamente, en el Reino Unido estamos observando que se están dando avances recientes importantes en el control de la pandemia, ¿no? Va a ser esa pareja, virus en los países de origen. Alemania está tomando decisiones estrictas en la buena dirección, en mi opinión, y señales en nuestro país que garanticen la erradicación del virus, ¿no? Lleva razón también Ricard, ¿no? Cuando habla de la dificultad, del obstáculo que supone en nuestro país no solo la fracturación, que es un hecho, sino la dificultad, efectivamente, como él señala también, para diferenciar lo importante de lo menos importante, ¿no? Yo entiendo que puede haber una confrontación política, ideológica, de opciones, de decisiones en distintos ámbitos, ¿eh? Y, bueno, forma parte de la democracia.
Pero creo que también la obligación de nuestra clase política tiene que ser identificar elementos que afectan al bienestar mayoritario de los españoles, ¿no? Y este es uno. La utilización eficaz del Next Generation es algo que debería estar encima de la mesa, de las prioridades absolutas de cualquiera que tenga en su interés que los españoles no lo pasen peor dentro de 3 años que ahora. Y creo que es fácil, sería fácil obtener el común denominador, ¿no? No me gustan las soluciones tecnocráticas. No me gusta cuando veo a técnicos elevarse a las presidencias de los gobiernos. Pero creo que hay un ejemplo que está dando, ya veremos lo que dura, Italia. Italia ha sacado el denominador común de todas las opciones políticas y ha dicho Draghi puede garantizar el europeísmo de Italia. Y Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, puede garantizar que los fondos lleguen y los utilicemos bien. En la dirección de modernización. Punto. Luego unos pueden ser más de derechas, más de izquierdas, más xenófobos, menos, lo que sea. Pero si tenemos una donación como aquel que dice, una beca, en nuestro caso de 140.000 millones, nos vamos a pelear y vamos a dejar pasar el aprovechamiento de esa oportunidad. Bien, Ricard Calvo le da las gracias y también Maite Ortiz le dice que muy bien hilado y muchas gracias. Seguimos porque hay alguna pregunta más. Sí, vemos que José María Martínez desde Paterna nos dice, indudablemente los Next Generation de la Unión Europea son una gran oportunidad, pero por plazos requieren de una ágil gestión. ¿No cree que España se impone una sustancial reforma de los procedimientos administrativos, ley de contratos públicos, ley de subvenciones? Eso lo añado yo, políticas de los interventores, etcétera, y secretarios, más allá de las tímidas propuestas actuales que posibiliten una eficaz gestión y ejecución de los fondos. Esta es una pregunta y lanzamos otra que Rubén Palau dice, buenas tardes, ha dicho que Europa nos concede un dinero que debemos emplear en mejorar las empresas. También Europa nos ha advertido en la reducción del gasto. ¿No cree que deberíamos reducirlos? ¿Dejaría usted dinero a un socio que no lo gasta correctamente? ¿Ve lógico que en esta crisis ha aumentado mucho el paro en la empresa privada, sin embargo ha aumentado mucho el empleo público? Bueno, totalmente de acuerdo con las sugerencias que hace José María, ¿no? Agilidad. Y en esa dirección, si hay que modificar normas, si hay que reformar determinados procedimientos, prácticas, como el alcance de la intervención, como la ley de contratos que señala, etcétera, habrá que hacerlo. Sí, sí, y quizá confiar un poco más en el control a posteriori, etcétera. Es verdad que en nuestro país tenemos muestras de que no siempre se han utilizado de forma adecuada los recursos públicos, pero yo creo que en relación a la utilización de los fondos europeos sí deberíamos arbitrar un mecanismo, aunque fuera excepcional, que dotase, como usted señala, de agilidad y de simplicidad a los procedimientos. Y eso no se opone a la necesaria, a la rigurosa evaluación de los proyectos, como hacemos en las empresas. Cuando en nuestras empresas se nos ofrece un proyecto de inversión, una decisión importante, vinculante a medio y largo plazo, lo que sí exigimos es un análisis a priori, un análisis coste-beneficio completo, lo cual no quiere decir complejo ni interminable, y eso sí, hacer un seguimiento de esos proyectos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. En algún momento me ha parecido oír o leer en algún medio de comunicación que se estaba tratando de revisar algunas de las normas que
que usted ha señalado, ¿no? Como la ley de contratos, ¿no? Lo que plantea Rubén Palau es también importante, ¿no? Es el momento ahora de revisar el gasto público. Bueno, yo creo que ahora tanto las instituciones internacionales como la propia Comisión Europea nos están diciendo ahora el objetivo fundamental es evitar que haya otra recesión, que haya otra contracción del PIB. Pero a medio plazo, y esto lo pongo yo de mi cosecha, hay que revisar las finanzas públicas. Ahora no es el momento ni de elevar impuestos ni de reducir gasto. Ahora es el momento de que las administraciones públicas contribuyan en la medida de lo posible a paliar la recesión, la caída en la actividad que tenemos. Pero es verdad que junto a las reformas que yo creo que habría que acompañar a las propuestas de inversión de los fondos europeos, un buen catálogo de reformas, habría que incorporar un plan de saneamiento de las finanzas a medio plazo. Europa lo va a pedir, pero además es que la comunidad inversora internacional lo vería de muy buen grado. Si dijeran, no me voy a limitar a recibir 140.000 millones e invertirlos en proyectos energéticos y digitales, sino que lo voy a acompañar de reformas amplias, incluidas algunas de las que se han comentado antes, José María, en términos de administraciones públicas, pero también en un plan de saneamiento de las finanzas públicas. España no puede arrastrar una deuda pública del 110 y tantos, del 120% de su PIB, porque es dejarle como herencia a ese hijo o a esa hija de Maite la necesidad de pagar la deuda. Por lo tanto, sería razonable y justo, también objeto de un acuerdo político, que se dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer? No mañana, eso no es urgente, pero sí en los próximos 10 años para que en España podamos tener un déficit y una deuda pública manejables. No es imposible, porque usted, Rubén, recuerda que en 2007, en diciembre del 2007, antes de que llegara la crisis del 2008, en nuestro país no había déficit público. Había un superávit público del 2,1% del PIB. Y recordará también que en 31 de diciembre del 2007, la deuda pública española era la más baja de Europa, junto a Luxemburgo. Era del 35,5% del PIB. No porque fuéramos muy eficaces o nuestros gobiernos fueran maravillosos, no, porque se crecía. Porque no hay mejor remedio contra unas finanzas públicas deterioradas que el crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Ese es el objetivo que hay que procurar, sin menoscabo de plantear un plan de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo. La última pregunta, bueno, quedan dos preguntas que recordar. Sí, vale. De Albert Furió, pregunta, ¿cómo cree que la pandemia nos ha servido para avanzar en la digitalización de la economía y el trabajo? Se referirá, me imagino, que al teletrabajo. Y la última pregunta es de Natalia. Bueno, le felicita, dice un gusto haberlo escuchado, muy interesante y formativo. Bueno, si aparece alguna otra pregunta, sí. Y ahora mismo Rubén Palau le da las gracias. Muchas gracias. Pero bueno, intentemos, creo que esa sería la última pregunta del señor Furió. Muy bien. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lleva implícita parte de la respuesta. Efectivamente, la pandemia ha servido para que en este campo de la digitalización se haga de la necesidad virtud. Y como decía hace unos meses el principal ejecutivo de Apple, hemos avanzado más en 12 meses que en los próximos 3 o 4 años. Sobre todo hemos avanzado en una alfabetización digital, en el convencimiento de que es necesario familiarizarse con mecanismos
tan simples como es la interacción a través del móvil, a través de este mecanismo en el que estamos nosotros compartiendo conocimientos, debatiendo, ¿no? A través de las clases mías en la universidad, a través de reuniones, ¿no? de trabajo, reuniones que han permitido no paralizar absolutamente los negocios, las empresas, ¿no? Pero también ha permitido experimentar con nuevas formas de organización de las empresas. Y este es un cambio que todavía no ha salido del todo a la superficie. Yo creo que los avances en términos de alfabetización digital, de familiarización con los dispositivos digitales, con las posibilidades de comunicación, de interacción, de comercio electrónico, ¿no? Que ha crecido de una forma muy significativa en todo el mundo, también en nuestro país, son inequívocas ventajas, ¿no? Y lo que está por ver todavía es el alcance de cómo las empresas se van a ver impactadas a medio y largo plazo tras verificar que se puede trabajar, aunque tenga sus problemas, pero se puede trabajar en algunos sectores, en bastantes sectores, desde emplazamientos distintos a las sedes de las empresas. En algunos casos se han hecho estudios de productividad de las empresas y los resultados que salen no son malos. Bueno, si esto fuera así, las mutaciones que están por venir pueden ser grandes, ¿no? Quizá la necesidad de edificios de la envergadura que vemos, que uno ve cuando pasea por el Paseo de la Castellana de Madrid, pues igual ya no son tan necesarios porque hay una parte significativa del factor trabajo que puede trabajar fuera de esa sede. Fuera puede ser desde Alcira o desde... Yo estoy ahora mismo en la Sierra de Madrid y voy a Madrid cuando lo necesito y cuando no, trabajo. Llevo varios días trabajando desde aquí, sin menoscabar en gran medida la utilidad o la productividad de mi trabajo. Pero esto puede tener un alcance importante. Ya lo está teniendo. Ya estamos viendo cómo talento español se está ofreciendo internacionalmente en funciones que pueden realizarse por vía telemática, el análisis financiero, por ejemplo, ¿no? Entre otras funciones, ¿no? Bueno, esto puede de alguna forma contribuir a hacer que el sistema económico sea un sistema económico algo distinto, no necesariamente peor, no lo sé, algo distinto al que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Me sugería al alcalde que les comentara algún libro. Hay un librito que salió justo en las vísperas de la pandemia, un libro mío en el que abordo algo así, ¿no? De la importancia de la descentralización del trabajo. Es un libro que trata de revisar lo que ha ocurrido en la economía mundial en los últimos años. Se llama Excesos y está en la editorial Planeta, ¿no? Y luego, alcalde, yo tengo, si quieren, por hacérselo llegar a los asistentes que lo deseen o colgarlo en su página web, yo le puedo mandar mañana mismo por la mañana una presentación, un PowerPoint amplio, Muy bien. en el que se ilustren algunas de las afirmaciones que he hecho. Muy bien. Yo no soy muy partidario siempre de los PowerPoint porque muchas veces nos distraen, pero sí soy partidario como mecanismos que refuerzan las afirmaciones que uno hace para que la gente se crea lo que uno dice. Sí. Entonces se lo haré llegar a ustedes para que si alguno de los asistentes lo necesita, que lo utilice. Y en la primera página de ese PowerPoint aparece mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o algún comentario, que me lo haga llegar, ¿no? Sí, bueno, hay una felicitación de Jordi Sánchez, y me gustaría felicitarle por su ponencia y quiero agradecerle el hecho de hacer más entendible los grandes números económicos, ¿no? Un auténtico placer haberle escuchado. Bueno, es así, por finalizar. Evidentemente, señor Ontiveros, su ponencia la semana que viene estará, digamos, a partir de la página web de IDEA
y si nos si nos envía su PowerPoint, pues lo complementaremos su ponencia, la grabación de la ponencia con el documento adjunto que usted nos envíe. Bueno, Lo haré. creo que para la gente que hemos estado escuchándole, vuelvo a repetir, agradecerle muchísimo su atención, su participación, su dedicación y su difusión de nuestra Semana de la Economía. Nosotros intentaremos enviarle a la Sierra de Madrid algún libro de Alcira, Me ¿vale? encanta. También para que vea y tal. Y sobre todo, bueno, como alcalde, pues nos hubiera gustado muchísimo que usted estuviera presente aquí en nuestra ciudad, que hubiera compartido con nosotros la amabilidad de nuestra gente y sobre todo de nuestro patrimonio, tanto histórico como natural. Hubiera estado muy bien, evidentemente, pero bueno, esta es la situación. Desde aquí un abrazo, mucha salud i per a tota la gent, moltíssimes gràcies per la seva atenció i demà per el matí crec recordar que començarem la sessió demà dijous a les 10 del matí amb una taula redona sobre límits que ens ajuden a créixer. Moltíssimes gràcies i molt bona nit i sobretot una salutació i una abraçada a tota la gent que està escoltant-nos i també en la nostra solidaritat a tots els pobles del nostre territori i del nostre estat per la situació que estem passant i jo crec que superarem i complementarem la eixida de la salut amb una eixida de l'economia del nostre país, de la nostra comunitat i de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies, senyor Ontiveros, i Muchas gracias. moltíssima salut. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Emilio. Gracias. Hasta luego, Carmen. Nos Gracias. vemos. Chao. Gracias. Gracias.